Alberto Fernández, candidato a presidente, le agradezco muchísimo esta entrevista. Por nada. Que espero responda a las expectativas mías en primer lugar, porque tengo mucha curiosidad por conocer su pensamiento político y por supuesto también de los ciudadanos que pueden votarlo o no votarlo. Voy a empezar por la historia, que es la historia de malos entendidos entre los presidentes y los vicepresidentes, si tomamos los últimos 20 o más años en Argentina. El malentendido entre Menem y Duhalde, Menem bombardeando la candidatura de Duhalde a presidente, la mala alianza de la Rúa con Chacho Álvarez, que terminó en la renuncia de Chacho Álvarez a la presidencia, el reto que Kirchner le proporciona a Scioli, creo que en el segundo año de su mandato, sin duda las malas relaciones de Cristina con Cobos y la única buena relación, sin problemas, es la de Macri y Michetti, como si se entendieran o estuvieran destinados a entenderse, porque Macri es el jefe naturalmente de Michetti, Michetti puede hacer su carrera política por Macri o como quiera llamarlo, y esa relación es, por lo menos en público, excelente. Entonces me gustaría que usted reflexione sobre esta historia, que es una historia de más que de entendimientos, de malos entendimientos. Es que si uno mira políticamente esta historia, está buena la reflexión, no se me había ocurrido analizarla así. Si uno mira esta historia, todos los nombres que acaba de nombrar Beatriz, son nombres de gente que se unió por la coyuntura política. Cuando Menem lanza su candidatura necesitaba un bonaerense y encontró a Duhalde, que era el único que lo acompañaba, mientras todos los demás acompañábamos a Antonio Cafiero, ¿no? Cuando Menem lo eligió a Ruccaf con la misma lógica. Ahí no hubo demasiada disputa, no la hubo sinceramente, no. Pero lo eligió con la misma lógica. Era una necesidad electoral de hacer pie en una provincia muy importante que es Buenos Aires, de un gobernador que venía de una provincia mínima que era La Rioja, mínima electoralmente hablando. Con la alianza pasó lo mismo. Era la necesidad de que el radicalismo se una a una fuerza que había aparecido y irrumpido en la política argentina con mucha fuerza, que le había disputado a Menem su reelección, y que tenía un liderazgo muy claro en Chacho Álvarez, pero que tenían un concepto ideológico y político muy disímiles, los unos y los otros, los radicales y el frepaso. Con Cristina fue un intento, con Cobos. Yo fui parte de ese intento. Y no anduvo bien. No anduvo bien, y a mi juicio eso no anduvo bien, primero por la actitud de Cobos, que a mi juicio fue muy poco responsable. Más allá del aspecto, yo tengo buen trato con Cobos, pero él olvidó que él era el vicepresidente y votó como un senador mendocino, y no era un senador mendocino, era un vicepresidente. Pero, haciendo historia, digo, en ese momento se rompió la confianza en ese frente. Se rompió para siempre. ¿Qué sensación tengo yo con Cristina? La primera sensación que tengo es que estamos los dos juntos por convicción política y por convicción humana. Voy a empezar por la convicción humana. Yo fui muy crítico de Cristina y me fui de su gobierno haciendo muchas críticas, muchas de las cuales yo diría que casi todas sostengo hasta el día de hoy. Ahora, eso a mí me reconcilió con la parte humana con Cristina, ¿no? O sea, el reencuentro con Cristina es el reencuentro con una amiga que durante muchos años nos enfrentamos por cuestiones políticas, por muchos años. Y en algún momento dijimos, mirá, no está buena la idea de que nos maltratemos tanto y estemos tan distanciados, porque en el fondo queremos un país parecido. Y ahí está la fortaleza política de la Unión. Porque yo no siento que Cristina y yo tengamos una visión sobre el país que queremos distinto. Yo sé que a muchos les preocupa la presencia de Cristina en la fórmula y que muchos están inquietos, pero es una inquietud que pueden resolver lo que están inquietos, porque yo no lo estoy. Porque yo creo tener, respecto de todos esos presidentes que acaba de mencionar Beatriz, una ventaja, que yo tengo una vicepresidenta que es una amiga, con quien además
hemos tenido muchas diferencias, conocemos nuestros pareceres y nos respetamos y apreciamos y queremos mucho. Tengo una ventaja superlativa sobre el resto de esos presidentes. Le hago una pregunta que viene con la caracterización de los presidentes y vicepresidentes anteriores. En muchos de estos casos, el vicepresidente aportaba sus votos. Este vendría a ser el mismo caso de su relación con Cristina, aparte de la amistad, quiero decir, de la cual no desconfío. Si alguien me dice que es amigo de alguien, lo creo, no tengo motivos para desconfiar. Pero, repite, el aporte de votos que Duhalde le podía aportar desde provincia de Buenos Aires a Menem y que Chacho desde la ciudad de Buenos Aires le podía aportar a la alianza, al radicalismo y a la alianza, etc. O sea, Cristina repite ese capital político en sin esta... ninguna duda, sin ninguna duda, Cristina es un aporte central. O sea, Cristina, hasta el momento que dice, sé vos, porque es lo que necesitamos, hasta ese momento Cristina era sin duda la candidata más votada. Y yo creo que hoy sigue teniendo un caudal de votos muy importantes en términos personales. Pero eso hace todavía más grande la actitud de Cristina. Porque Cristina tal vez pudo haber sido presidenta, pero ella lo que entendió es que la Argentina necesitaba abrir otro espacio, nuevo, donde ella podía acompañar, pero que por ahí no era lo ideal que ella fuera la primera figura. Entonces, la verdad es que esa generosidad en Cristina es inusual en la política argentina, es absolutamente inusual. Y no es justo que no se le reconozca. No solamente generosidad, quiero ser franco, porque si no, es como que le bajamos mucho a la calidad de su decisión. Es generosidad y es además una gran estrategia política. Tuvo razón en su estrategia, tuvo razón. Una estrategia que, debo ser franco, yo dudé inicialmente de esa estrategia. Ella tuvo razón. Bueno, quizás, aunque no confiemos mucho hoy en las encuestas, sí, lo que señalaba la opinión pública en los grupos que la estudian es que ella tenía un techo, si bien tenía un piso fuerte, porque como a mí me gusta decir, quizás Cristina sea el último recuerdo bueno del 30% de los miserables, tenía un techo muy firme, integrando la fórmula... ¿Qué es el 30% de los miserables? De los 30% de los miserables argentinos, de los pobres. Ah, de los pobres. De los pobres. Yo uso el concepto miserable de otro modo. A mí me gusta el concepto miserable, como Víctor Hugo. No, está bien. Como Víctor Hugo. Si está entendido como pobreza, lo entiendo. Sí, claro. Los acabo de ver ayer y antes de ayer. No, está muy bien. Está muy bien. Quizás entonces ella sabía que eso lo conservaba porque era el último recuerdo bueno, pero que tenía un techo en las capas medias que son indispensables para ganar elecciones. Si ella vio eso y pensó que yo aportaba eso, tuvo razón. En efecto. Por eso digo que cuando yo siento que cuando digo ella tuvo una gran generosidad, es como que minimizo mucho lo que ella hizo. Tuvo una gran generosidad y acertó en la estrategia, que muchos no lo vimos, porque inclusive cuando ella me lo dijo, le dije yo, pero mira que yo he trabajado mucho para que vos quedes en condiciones de ser candidata. Y me dijo, bueno, es que por eso que trabajaste yo puedo tomar esta decisión. La verdad es que tuvo un gesto enorme, Cristina, enorme, que no sé si todos se lo reconocen como debe ser reconocido. Y ese temor que hay en muchos, la verdad es que yo no lo tengo. La verdad es que yo siento que es un temor que se tienen que sacar los otros, no yo. Yo en todo caso trato de explicarle a los otros, no teman, pero yo no tengo ese temor para nada. Está bien. Es interesante que usted trate de convencer a esos votantes sobre que ese temor es infundado. Y como son los temores, es muy difícil de disolverlos. No, está claro. Los temores tienen historia y es muy difícil además de la disolverlos. historia, hay una historia reciente que uno podría revisar, ¿no? O sea, no soy yo solo en ese juego de Cristina. Es también Pino Solana, es también Vicky Donda, es también Lames, es también Sergio Massa. Un montón de gente que confrontó con Cristina, Entonces, no es que ella dijo, bueno, a ver, llamémoslo a Alberto para que Alberto ponga la parte que falta. Llamaron a todos, llamamos a todos. Estoy aprovechando de su tiempo para ver qué piensa usted. Podría desarrollar las hipótesis sobre por qué Pino Solana, Vicky Donda, etcétera,
que es la fundación de una clase política, es decir, gente que va a tener que, quiere reelegir siempre, pero no quisiera usar el tiempo. Pero casi todos ellos estuvieron con nosotros en algún momento y dejaron de estarlo. En verdad lo que nosotros nos propusimos y logramos es reconstruir la base original nuestra. Vicky fue diputada con nosotros por primera vez. Es reconstruir la base original que nos fijamos. Esa es la idea. Y eso lo logramos. Y eso solo se pudo lograr por Cristina. Hablando de base original, vayamos a otra base original, porque está muy convencido de esa construcción y me parece que es bueno que la gente se entere de su convencimiento, quede la gente convencida o no, se entere de su convencimiento. Vayamos a otra base original, que es la del federalismo argentino, que yo creo que sin duda usted debe tener muy, muy pensado, pero que es, como usted bien sabe, un federalismo imperfecto. Y no estoy hablando en términos constitucionales, ni quisiera una reforma de la Constitución, sino su funcionamiento es un funcionamiento imperfecto y desigual, un federalismo que tanto la dictadura militar como el menemismo les tiró las escuelas, le tiró la salud pública y se arregló mal con ellas, las diferencias por provincias de los resultados de salud pública y de escuelas son dramáticas, y un federalismo que al ser tan imperfecto es un federalismo caudillístico, como uno bien sabe. Tan caudillístico que hay un gobernador, provincia de Tucumán, para poner el ejemplo, que le niega el aborto a una niña de 11 años violada por un miembro de su propia familia. Y en esa provincia se le niega el aborto. Es decir, tan imperfecto como que se viola una ley nacional, no una ley de aborto pañuelo verde, sino una ley de violación de una niña de 11 años. O sea que es un federalismo imperfecto. Me gustaría ver sus ideas sobre cómo perfeccionamos o empezamos a mejorar el funcionamiento de ese federalismo. Efectivamente, la Argentina, yo siempre comento que cuando fui jefe de gabinete y muchas veces me preguntan qué es lo que creo yo sobre, qué aprendí yo como jefe de gabinete, yo siempre digo, lo que yo aprendí es que la Argentina dice ser un país federal, pero no lo es. La Argentina tiene en su texto constitucional y en un sinfín de leyes normas que hablan del federalismo, pero el federalismo no funciona, no funciona. No funciona porque la gran concentración del ingreso lo tiene, en términos impositivos, lo tiene la nación, y la nación después distribuye medio arbitrariamente, si se quiere, o discrecionalmente, si se prefiere, va distribuyendo entre provincias. Y muchas veces esa discrecionalidad hace que al amigo se le da y al enemigo no. Y así muchas veces se va construyendo un federalismo muy imperfecto. Para entender la imperfección del federalismo hay que ir al NEA y al NOA, al noreste argentino y al noroeste argentino. Y ahí uno se da cuenta lo que pasa. Se da cuenta de este país arácnido que tiene en la ciudad de Buenos Aires y en la pampa húmeda el cuerpo de la araña y un montón de patas que salen y encuentran sus terminales en lugares muy alejados de la Argentina, muy alejados. Y una Argentina que no piensa en eso que yo llamo la periferia argentina. La Argentina tiene un centro y una periferia. Y la periferia funciona como puede, como puede. Por eso yo insisto tanto en que lo primero que tenemos que hacer es volver a hacer federal la Argentina. Hacer federal la Argentina es darle más posibilidades a las provincias de decidir por sí mismos, que es como debería ser un sistema federal. No depender tanto del gobierno nacional. Las provincias se quedan sin oxígeno y vienen a pedir oxígeno al Ministerio del Interior, en forma de aporte del Tesoro o en forma de un subsidio que el Estado discrecionalmente otorga o no para esa provincia. Un aporte del Tesoro, básicamente. Si nosotros no entendemos esto, vamos a seguir repitiendo la misma historia. La Argentina crece desigualmente hace años, décadas. Y eso es lo que más ha afectado a la lógica del arraigo. En el norte un chico nace y piensa que su futuro está en una gran ciudad, entonces sale de Formosa, de Jujuy, de Salta y busca en Córdoba, en Rosario, en Buenos Aires, un destino que nunca encuentra, porque acá cuando llegan terminan hacinados en las periferias de esas ciudades. Y en su lugar de origen no pueden estudiar, no pueden desarrollarse, no pueden trabajar. Si la Argentina no le presta atención a esa realidad, vamos a seguir repitiendo la historia. Y eso es cierto, pero le hago una pregunta. Según algunos de los
tablas de gastos de las provincias gastan en educación menos de lo que reciben para que gasten. Es posible, pero esas cosas también hay que corregirlas. Porque el secreto también es entender, cuando yo hablo del arraigo, ¿de qué estoy hablando? Yo lo que quiero es que un chico que nazca en Jujuy, siempre uso Jujuy por ser la provincia más extrema del norte argentino, pero podría usar cualquier otra provincia del norte argentino. Pero yo quiero que un chico que nazca en Jujuy tenga la posibilidad de nacer, de tener salud en Jujuy, de tener la educación que corresponde en Jujuy. Yo quiero que un jujeño sea educado igual que un porteño. A eso debemos aspirar. Yo quiero que él crezca, que encuentre en su provincia un lugar donde encontrar trabajo, encontrar sus afectos, poder casarse, construir su familia, y que un día se muera feliz después de haber vivido en Jujuy. Y ahora esto no está pasando en la Argentina del presente. Hace muchos años que no está pasando, Beatriz. Y eso es lo que yo digo, vamos a cambiarlo. Cuando yo propongo crear capitales alternativas en ciudades del interior de la provincia, por ejemplo, ir a Concordia en Entre Ríos, o ir a Goya en Corrientes. ¿Qué es lo que estoy proponiendo? Es ir a esos lugares, que vaya todo el gabinete a ver y conocer la realidad de ese lugar, que es muy distinto a lo que uno recibe en Buenos Aires. Sin duda. En Buenos Aires uno recibe, termino con esto, Beatriz, sí. En Buenos Aires uno recibe, básicamente, una información estadística muy fría, que muchas veces no muestra las penurias de la gente en esos lugares por producir. En Buenos Aires nosotros vemos que la producción de oliva crece o decrece. Lo que no sabemos es que cuando decrece porque el productor de oliva no puede pagar la luz para extraer el agua y regar su olivar. Eso es lo que pasa. Y uno tiene que ir y ver olivares, como me pasó en Catamarca, olivares secos de pequeños productores que no pudieron pagar la energía para extraer el agua y regar esos olivares. Eso es lo que tenemos que ver. Uno entiende los problemas de la industria vitivinícola y muchos de los porteños nos jactamos de decir, fuimos a tal lugar o a tal otro, hay vinos chilenos y no hay argentinos, pero nunca nos metimos en una bodega para entender el conflicto que tienen esos bodegueros en Mendoza, en San Juan, en Salta, en La Rioja. Bueno, esas cosas debemos cambiar. Lo que usted pone, que es interesantísimo, implica desde el Ejecutivo Nacional una relación intensa y racional con la economía provincial. Además están los gobernadores de las provincias y el sistema caudillístico. Claro, no quiero eludir eso. A eso voy. Yo siento que si nosotros no cambiamos el modo de desarrollo en la Argentina, vamos a seguir repitiendo la misma experiencia, y que hay un día en que el Estado Nacional tiene que decir, basta, vamos a devolverle a la provincia la dignidad de decidir por sí misma. Eso es lo que tenemos que hacer. Y cuando le digo a Lamens, hagamos de Buenos Aires el centro tecnológico para todo el país, le estoy diciendo que los porteños alguna vez le devolvamos a las provincias todo lo que las provincias hicieron porque la ciudad de Buenos Aires sea lo que es. Eso le estoy diciendo. Y lo que tenemos que hacer es trabajar para eso. Es un desafío que tenemos como sociedad, Beatriz. Es un desafío que tenemos como sociedad. Y termino con los caudillos, porque si no va a decir que no le contesté y le dije cualquier cosa menos eso. Esa es una realidad de la política argentina. Si usted me pregunta, yo quiero terminar con los sismos. Dije la vez pasada que la verdad yo no quiero ser un gran presidente, quiero ser un presidente de un gran país, que es otra cosa. Y para ser un gran país hay que terminar con los personalismos. Es lo que creo. Lo he dicho siempre, no es de ahora. Y esto no va en desmedro de nadie, porque los grandes líderes hicieron mucho para ser líderes de la comunidad argentina. Tengo mucho respeto por todos ellos. Pero lo que creo es que la Argentina necesita un desarrollo de la democracia mejor que la que hemos tenido hasta el día de hoy. Mucho mejor. Porque esta no ha funcionado bien. Claramente no ha funcionado bien. Y lo que quisiera es que todos nos compenetremos en un modelo de país. Por eso yo digo que los 4 años que vienen, si me toca ser presidente, no va a ser el gobierno de un presidente. Va a ser el gobierno de un presidente más 24 gobernadores. Y vamos a tomar la decisión entre todos. ¿A quién le prestamos atención ahora? Digo, ¿le vamos a seguir prestando la atención al campo? ¿Le vamos a prestar la atención a las industrias del Gran Buenos Aires? ¿Le vamos a prestar la atención al problema que tienen de pobreza en el norte argentino? Bueno, tomemos la decisión entre todos. ¿Cómo vamos a encarar la seguridad en Argentina? ¿Vamos a encarar como es hoy,
cada uno en su provincia lidiando con sus policías? ¿O vamos a empezar a hacer de la seguridad un problema de Estado que ponga de una vez por todas fin al conflicto de la inseguridad y ponga a todos en un sistema? ¿No? Yo no estoy queriendo recuperar la seguridad de las provincias, pero que nos ponga a todos en la misma línea de combate contra el crimen. Bueno, son esas cosas las que tenemos que discutir. Y para eso el Estado Nacional tiene que abrirse, Beatriz. Porque el Estado Nacional cambia, pero el Estado Nacional como Estado Nacional actúa como el peor caudillo respecto de las provincias. Aunque no haya un caudillo, actúa como el peor caudillo. Actúa dándole ventajas a las provincias según quiere el presidente de turno. Eso no está bien, no está bueno, Beatriz. No, sin duda la discrecionalidad no está nunca buena y lo hemos visto. Y tampoco algunas provincias como la de Buenos Aires que aporta a la nación más de lo que recibe por ella. Pero hay muchas donde pasa eso. Y tiene los 3 cinturones. La discrecionalidad nunca es buena y estoy completamente convencida. Bueno, sigo planteando problemas. Para eso estamos. Esos son los que va a tener en algún momento, claro, si llega presidente. Nunca me prometieron un jardín de rosas. Los servicios públicos, los prestadores de esos servicios públicos y las huelgas, esto le interesa mucho a la gente, las huelgas que esos prestadores de servicios públicos y sus organizaciones sindicales desatan en momentos cruciales, los comienzos de las clases, antes de las vacaciones o después de ellas, etcétera, donde quedan decenas, centenares de miles de chicos a la deriva en un país donde además tiene la mitad de los adolescentes fuera de la escuela. Bueno, no le voy a contar a usted las cosas que saben y seguramente la gente que vea este reportaje también lo sabe. ¿Cómo va a ser la negociación, el conflicto? ¿Cómo tiene diseñado usted la relación con los sindicatos de prestadores de servicios públicos? Los servicios públicos me estoy refiriendo básicamente a educación y salud. En el caso de educación es el más agudo el problema, pero usted dijo seguridad y también ahí puede haber problemas fuertes. Bueno, ahí gracias a Dios las fuerzas de seguridad no están sindicalizadas, entonces mucho ese problema no existe. En algunas provincias se han hecho paros. Sí. Es verdad. Pero, a ver, parémonos un minuto en el tema de los maestros. Miren, yo el otro día tuve una reunión con CETERA, con la conducción de CETERA, y hablé puntualmente de este tema. Y la verdad la impresión que me quedó es que ellos están tan preocupados como yo por este problema. No es que ellos estén encantados con la idea de presionar con el paro. Ahora también admitamos que hace 4 años que la educación pública es maltratada y que el primer maltrato es a los maestros. Porque a los maestros le quitaron la paritaria nacional, le quitaron derechos. Pero no fue maltratada, usted seguramente no me va a decir que fue maltratada durante el kirchnerismo, y también hubo cantidad de paros. Ahí hubo paros más selectivos en algunas provincias. Porque los paros tienen varios motivos en ese sentido. Hay que entender también que las provincias son las primeras responsables de los maestros. Ahora, provincia de Buenos Aires, digo. Lo primero que tenemos que hacer es poner en valor a la docencia argentina. Ponerla en valor quiere decir ver de qué modo le pagamos lo que corresponde, y también quiere decir ver de qué modo los maestros se actualizan, se capacitan para dar la mejor calidad educacional. Las dos cosas. Es un juego de ida y vuelta, ¿no? Es un juego de derechos y de obligaciones. Yo lo hablé el otro día con la gente de CETERA, y la verdad las vi muy dispuestas a todo esto, muy dispuestos. Ahora, nosotros tenemos que volver a la idea original de la paritaria nacional, que de algún modo ponga orden en esa idea de que no terminemos discutiendo cuánto gana un maestro porteño y nos desentendamos del jujeño. Si después le vamos a pedir al jujeño que enseñe como el porteño. No puede funcionar eso así. Esto ha sido roto hace 4 años, porque hace 4 años que la paritaria nacional no existe entre los maestros. Y eso es algo que hay que recomponer. Y también, cuando yo hablo de un pacto y de un acuerdo, me estoy refiriendo a estas cosas. Nosotros tenemos que hacer un acuerdo sobre cómo funcionan los servicios públicos y los reclamos de los que trabajan en los servicios públicos. Cuando hizo toda esa introducción sobre los servicios públicos, yo pensé que me iba a hablar de aerolíneas. No. Yo quiero mucho aerolíneas. Creo que es una empresa que debe existir en la Argentina, que debemos cuidarla todos los argentinos. Y los primeros que tienen que cuidarlo son los que trabajan en aerolíneas. Yo pensé que me iba a hablar de eso. Y cada vez que hablo con ellos, les digo, hagan el esfuerzo de ser un sindicato único para empezar a ordenar las cosas.
porque es una empresa con 7 sindicatos distintos, que hace muy difícil la negociación. Entonces, doctor Fernández, eso pasa prácticamente en todo lugar de trabajo que usted examine. Usted examina un gran teatro nacional o municipal y va a tener 3 sindicatos. Eso pasa, ¿cierto? Eso pasa en todo lugar de trabajo. Eso pasa. Eso tiene que ver también con una especie de federalización trucha del sistema gremial, donde los lugares de poder se hacen fundando sindicatos. Eso usted lo sabe. Sí, no estoy tan seguro de eso. Yo, por ejemplo, veo que bueno, no sé, hay en el caso de los teatros, por ejemplo, que eso lo viví yo, obviamente ahí hay una pluralidad que eso está desde los sindicatos del músico, los sindicatos actorales, los sindicatos que por estar en el Estado intervienen, ATE y UPCN, eso ocurre. Pero ahí yo diría que el conflicto es bastante más acotado, porque finalmente seguramente la gente no debe sentir igual la huelga de una orquesta que la huelga de un maestro. No lo debe sentir igual, y en eso tiene razón usted. Ahora, yo creo no que afecta a las mismas personas. No lo afecta a las mismas personas, y no tiene la misma exigencia, ¿no? Uno necesita que la escuela funcione, y por ahí puede esperar una semana para escuchar un buen concierto. Lo que digo es que, lo que creo, es que todas estas cosas, que son problemas estructurales de la Argentina, Beatriz, eso es cierto, pero son problemas que hay que resolver en una mesa de acuerdo, porque es cambiar estructuralmente a la Argentina. Y eso no se resuelve a los palos, se resuelve dialogando, se resuelve conversando. Cuando a mí me hablan de la reforma laboral, yo siempre pregunto, ¿qué quieren reformar? Díganme qué quieren reformar. Porque yo no entiendo, la Argentina sí es un país distinto en el mundo, porque le dio derechos a los que trabajan, y ahora hay que quitárselos. Explíquemelo, yo no entiendo. Nosotros, porque le dimos derechos a los que trabajan, un día los que trabajan tuvieron el orgullo de hablar de su hijo el doctor, y ahora le tenemos que sacar esos derechos. Yo no lo entiendo eso. Yo no conozco ninguna sociedad que crezca restringiendo derechos. Ahora, es posible que en algunas actividades del trabajo haya privilegios. Una cosa es tener derechos, otra cosa es tener privilegios. Y otra cosa es tener competencias gremiales dentro de la misma área de servicios, por ejemplo. Eso también. Eso usted lo va seguramente a tener que enfrentar, porque si usted tiene sindicalistas de origen peronista y sindicalistas de otros orígenes ideológicos, usted va a tener competencias gremiales en la misma área de servicios. Sí. Me ganan la seccional, esto yo lo he escuchado, sí, doctor. Pero ese es un fenómeno que ocurre en muchos del área de servicios. Es decir, tenemos un fenómeno acá con el subte. Ahora, y con docentes. Y con docentes. Y con docentes. Lo he escuchado del sindicalismo docente. Me ganan la seccional si no paro. Claro. Bueno, eso tenemos que ver. Yo estoy seguro que eso se va a ir resolviendo en una mesa de acuerdo, Beatriz. No es un tema legal. No es venir con la ley Muchi. Es realmente hacer un planteo serio de cómo seguimos funcionando como país, frente a todos estos dilemas que con razón plantea. Le planteo otro dilema del cual yo sé que no se habla en circunstancias electorales. Yo sé que de esto no se habla, pero hablemos. Impuestos. Sí. El discurso oficial, de oficialismo, oposición, opinión pública y sentido común general es que en Argentina se pagan altísimos impuestos. Usted, que es un hombre que conoce el mundo, sabe que esto no es así. He trabajado en muchos países del mundo y he pagado impuestos muchísimo más altos de los que pago en la Argentina, y eso que no soy evasora, como una parte importante de sus capas medias. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Ahí hay muchas cosas para ver, ¿no? La Argentina tiene un problema fiscal que a mi juicio deviene de la falta de actividad económica. Si algún Estado cobra impuestos a partir de la actividad económica que tiene. Si la actividad económica decrece, los impuestos se caen a la par. Si usted es parte de un país que hace 4 años ataca el consumo, entonces es muy posible que los impuestos al consumo decaigan en su recaudación. Ahora, ¿eso es producto de qué? De que cae la actividad económica, no de que los impuestos son pocos. Nosotros tenemos un país que en el año 2015 tenía un Producto Bruto de 600.000 millones de dólares. Y hoy tenemos un país cuyo Producto Bruto Interno es de 300.000 millones de dólares. Es la mitad de lo que era. Cuando la actividad económica se cae de semejante modo, Beatriz, el efecto inexorable es que cae la recaudación.
¿A usted le parece que la caída de la actividad económica, que bienes personales pague el 5%? No, es que iba a terminar, iba ahí. Cuando cae la actividad económica, cae el consumo, y también como cuando cae el consumo en la Argentina, que es un país que produce el 70% de lo que consume, si cae el consumo, cae la producción. Cuando cae la producción, cae ganancias. Ahora, ¿qué ha hecho Macri? Macri lo que hizo fue dejar en pie el sistema impositivo sobre la sociedad y se beneficiar mucho a los aportantes individuales, a los bienes personales. Y eso está muy mal, porque lo que usted notaba en Europa era que usted como contribuyente personal pagaba muchos impuestos y en la Argentina eso no pasa. Pagan impuestos las sociedades, las personas físicas no. Eso, y no pagan por su riqueza. Ahí voy. Eso es, y eso hay que cambiarlo. El otro día lo dije y se armó todo un bodrio. Pero ese es una de las rémoras del sistema impositivo argentino. Es una de las rémoras. ¿Cómo va a ser? Porque personas físicas hay que arrear. Claro, hay que arrear a las personas físicas para que tienen ganas. Claro, pero es que, miren, la verdad es que hoy en día la FIP, se lo dice alguien que lo sabe porque yo fui el jefe de gabinete que terminó autorizando la digitalización y la informatización en la FIP. La FIP hoy tiene de nosotros la información que quiere. La FIP sabe dónde fui a comer ayer y con qué tarjeta pagué. Lo sabe. Si no nos quiere encontrar es otro problema. Entonces lo que tenemos que hacer es ir sobre esos contribuyentes y pedirles que ayuden, que colaboren, que paguen como en el mundo, simplemente. Ahora Macri, por una cuestión de pertenencia de clase a mi juicio, a todos ellos los eximió y los liberó en exceso, y cargó solo las tintas sobre las sociedades. Y es incomprensible. Y eso explica que hayan aparecido 120.000 millones de dólares declarados en el blanqueo, que todo se haya quedado en el exterior y por eso nadie pague. Eso explica. Ahora, ¿eso es justo? Eso no es justo. Claramente no es justo. ¿Cómo hacerlo? Es un tema de debate. Pero que hay que hacerlo no es debate. O sea que podemos estar tranquilos de que usted, siendo presidente, va a indicar la necesidad de un censo impositivo que vaya a fondo. Absolutamente. Bien. Absolutamente. Y también hay que ¿Seremos Dinamarca o nada? Exactamente. Bien. Pero es que a mí cuando me preguntan cuál es el modelo de país que a mí me gustaría, hablo de esos países. Yo quiero parecer, yo sé que no, que suena utópico, pero yo quisiera tener la lógica de Finlandia, quisiera tener la lógica de Noruega. Los noruegos encontraron petróleo offshore y no lo sacaron, y el gas no lo sacaron hasta que no inventaron su propia tecnología. Y son hoy los terceros productores de gas del mundo. Y han hecho de ese gas offshore que explotan en el mar su mayor fuente de riqueza. Nosotros tenemos que ser eso. Ahora, ¿esto va en desmedro de los que aportan, invierten en Argentina? No. Lo que yo quiero es plantearle a los argentinos la utopía de ser un país más justo, donde cada uno pague en función de su riqueza, y a su vez de ser un país que empiece a promover la ciencia y la tecnología como mecanismo de desarrollo. El otro día lo dije, salieron todos a gritar hoy Alberto Fernández contra las multinacionales del petróleo. No, yo no estoy contra eso. Lo que digo es que uno termina en las multinacionales del petróleo si no es capaz de desarrollar su propia tecnología para extraer el petróleo. Eso es lo que digo. Y nosotros tenemos que favorecer este desarrollo. Para favorecer este desarrollo local y para favorecer sin duda la llegada de capitales internacionales, porque sin duda hay emprendimientos que lo necesitan porque son gigantescos y que quizás los capitales nacionales sea mejor que se encaminen hacia las pymes, grandes creadores de empleo, que hacia un pozo petrolífero que va a pulir. Bueno, está clara. Para que vengan esos grandes capitales internacionales, la Argentina tiene la fama, quizás la realidad, de un país donde la corrupción es muy alta. Y que además es imposible. Todos los argentinos dicen, este es un país lleno de corrupción, y esto queda como la etiqueta que nos caracteriza, como si dijéramos tenemos buena carne. Es una mala etiqueta. O teníamos buena carne en algún momento. Ratazzi dijo ayer una frase. Yo estaba pensando en este encuentro con usted, y Ratazzi dijo ayer una frase del estilo Ratazzi, digamos, que cómo puede haber 30% de argentinos que voten a Alibaba y a los 40 ladrones.
esta frase conecta, yo no estoy diciendo si esta frase es verdadera, falsa, no estoy pronunciando. La frase es verdadera, la frase de Rattasi es verdadera. La de Rattasi es verdadera, sí. Sí. Pero no digo, no me estoy pronunciando sobre el contenido Sí, sí. de la frase, sino que me estoy pronunciando sobre el sentido común sobre la Argentina que tienen los propios argentinos y que no han podido alterar lo que son las cuestiones más fundamentales para que vengan inversiones. Por ejemplo, nadie quiere ir a inversiones en un país donde se le piden coimas, donde existen los cuadernos del chofer de no sé quién, donde están varios políticos encausados, bien o mal, no estoy hablando en términos jurídicos, o sea, ¿qué hacer con esto? A ver, Además de que tenemos oficina anticorrupción, además de todo esto. a ver, ahí también es una batalla cultural que tenemos que dar, ¿eh? Yo lo digo siempre esto. Yo no voy a decir que los argentinos somos todos corruptos porque eso es falso. La inmensa mayoría de la Argentina no es así. No tiene ocasión. ¿Eh? No tiene ocasión, somos pobres. Bueno, eso merece tal vez otra charla, pero ¿a dónde voy? Los argentinos tienen una tendencia natural a la infracción de la ley. Yo siempre escucho hablar gente que dice, no, fui a Europa, fui a Estados Unidos, no podés tirar un papel en la calle, y acá lo tiran. Yo siempre digo que cuando uno va al exterior y alquila un auto, cuando ve el semáforo en amarillo frena porque viene el rojo, atrás. Y acá cuando vemos el semáforo en amarillo aceleramos porque se va al verde. Nosotros tenemos una tendencia natural a soportar esas cosas como sociedad. Es horrible, está mal y debemos cambiar. Pero digo, hagamos esta autocrítica como sociedad. En el mundo existe lo correcto. Y por eso producimos políticos que son acusados de corrupción. Por todo, porque yo allá en el año 95 tuve un programa en la Universidad de Buenos Aires que se llamaba La corrupción, ética y corrupción en las organizaciones privadas, y en las organizaciones privadas es parecido. Donde hay corrupción de los políticos, hay corrupción en las organizaciones privadas. No digo que no lo sea. No, y por ahí hay corrupción en las organizaciones privadas más allá de la política. Y por eso las grandes multinacionales cambian a su gerente de compra periódicamente, porque saben que hay un momento donde su corrupción... Sin duda, pero para que haya corrupción de los políticos tiene que haber esos gerentes de corruptores compras en el sector privado, efectivamente. O sea que ahí hay una colusión de la peor especie. Efectivamente. Pero tenemos corrupción en la política. Obviamente. Y pero iba esto. Yo lo que creo que primero tenemos que hacer es un análisis introspectivo sobre cómo somos, diría Eladia Blasquez, ¿no? ¿Cómo somos? Y ver lo que somos, ¿no? Y me parece que en ese punto hay también cosas que han pasado en la Argentina que ya no resisten más. O sea, la Argentina no resiste más ningún modelo de corrupción, ¿eh? Ni de un tipo que carga dólares en un bolso, como fue el caso López, ni de las cosas que se han hecho en este gobierno privilegiando a los amigos en los grandes negocios. Ninguna de las dos cosas resiste la Argentina, ¿eh? No resiste. ¿En qué sentido lo dice? ¿En qué sentido? Que no puede seguir ocurriendo, Beatriz. No puede seguir ocurriendo. No puede seguir ocurriendo en un país donde además hay gente con hambre. No puede seguir ocurriendo. Es una carencia moral tan grande que tenemos como sociedad que no puede seguir ocurriendo. Y con la corrupción anterior, ¿qué haríamos si hubo? Haríamos lo que en algún momento en Alemania se llamó Punkt Null, punto cero, para atrás nada y avanzamos hacia adelante. Lo que pasó es que se ocupen los jueces de dilucidarlo. No es mi problema ese. No es mi problema ese. Yo lo que sí he sido muy cuestionador a cómo la justicia actúa en este tiempo. No lo voy a revivir porque ya lo hablé muchas veces. Pero sí he cuestionado mucho cómo la justicia actúa en este tiempo. Ayer me escribió un abogado de la matrícula que tenía mi teléfono, no sé cómo llegó, y me explicaba todas las cosas que él había visto, en un largo WhatsApp, todas las cosas que él había visto ocurrir en la justicia en este tiempo. Todos saben que lo que digo es verdad. Lo están viendo ahora, que repentinamente corren en las causas detrás de Macri. Esa justicia no sirve más, no le sirve a nadie. No le sirve a nadie, Beatriz. Ahora, volvamos a la corrupción. La verdad es que lo que nosotros tenemos que intentar, Beatriz, es terminar de una vez por todas con la corrupción. Este es un país muy loco, ¿no? Es un país muy loco, que de verdad dice Viviana Canosa que soy un hippie, que yo soy un presidente hippie.
La verdad no me afecta mucho la figura, porque la verdad es que yo reivindico muchas cosas del hipismo. Pero resulta que ahora el problema es que más pobre que yo solo del caño. ¿Cómo funciona este país? Ahora el problema es que tenemos un candidato a presidente que no tiene muchos bienes. Yo tengo mi casa, mi auto, mi estudio, ¿qué más necesito? ¿Qué más necesito? Soy un tipo de clase media de verdad, ¿qué más necesito? Ahora es un problema, que tengo pocos bienes. Es una cosa de locos la Argentina. Es una cosa de locos, Beatriz. Si uno tiene mucho, porque tiene mucho. Si tiene poco, porque tiene poco. Yo la verdad lo que tengo es lo que tiene un ciudadano de clase media en la Argentina. Cuando fui ministro, además, perdí muchos ahorros, porque efectivamente el sueldo de ministro no me daba para muchas cosas. Me daba para sobrevivir. No vivía mal, pero no me sobraba nada. Y cuando volví a la actividad me costó mucho recuperar mis clientes, recuperar mi actividad. ¿Cómo funciona este país? Entonces, yo insisto... Se podrían hacer varias hipótesis ahí, pero no soy yo la persona que tiene que... Por ejemplo, que durante varias décadas, si sumamos los años, una parte de la clase política no pudo hacer política y los que eran capaces se enriquecieron. Bueno, puede ser una lectura. Esa puede ser una hipótesis. Puede ser una lectura. Otra es la corrupción, que es una hipótesis que me convence más. La corrupción, no entendí esa. Otra es la corrupción ya sea en la esfera privada o en la esfera política. Ese es un problema que tenemos como sociedad, la política y la corrupción privada, y que hay que eliminarla. Yo insisto en este punto, Beatriz. Tantas epopeyas hemos vivido, tantas carreras épicas nos hemos dado a lo largo de la historia detrás de principios ideológicos, de grandes temas conceptuales. ¿Por qué no hacemos una vez una batalla épica en favor de los que tienen hambre? Una vez. Y para hacer eso, terminemos con la corrupción para siempre. La corrupción, me acuerdo siempre, cuando hice esos años en ese programa de la corrupción en el sector privado, tuve la oportunidad de ir a Harvard y ahí escuché a una americana que se llamaba, no sé si vive aún, Susan Rose Ackerman. Hay muchos libros de ella que vale la pena leerlos. Era alguien que analizaba la corrupción desde el punto de vista económico y lo que más inducía era pensar que la corrupción es un costo y que alguien lo paga. Eso indefectiblemente es así, ¿eh? La corrupción en el sector privado, alguien la paga. Se paga en el precio que uno paga por ese producto. Sin duda. La corrupción en el sector público, alguien la paga, se pagan los impuestos. Y cuesta dinero. Es dinero que sacamos y distraemos, entre comillas, en desmedro de cosas importantes como es combatir el hambre. Entonces, lo que yo planteo es, nosotros ese tema tenemos que desterrarlo conceptualmente. Yo le garantizo que me voy a ocupar que en mi gabinete haya solo gente honesta. Y si hay un deshonesto, porque la verdad es que uno tampoco puede garantizarse que todos tienen la misma lógica de honestidad que uno. Pero si hay un deshonesto, lo único que le voy a pedir es que me ayuden a sacarlo y someterlo a la justicia. Es lo único que le voy a pedir a la Argentina. Es un tema, por la relevancia que usted le da, es un tema que tiene la importancia que tuvo el Nunca Más, que inauguró Alfonsín con el juicio de las 3 juntas militares. Pero hubo que tener juicio a las 3 juntas militares y hubo que declarar los culpables por una Cámara que estaba integrada por jueces que nadie cuestionó, un fiscal que nadie cuestionó. Yo no tengo ninguna intención que los hechos de corrupción que han ocurrido dejen de juzgarse. Lo que pido es que se juzguen de acuerdo a la lógica de un Estado de Derecho. Eso ha sido muy vulnerado respecto a algunas personas, empezando por Cristina. Y por eso yo insisto tanto en esto. Por una cuestión política, Cristina se le involucró en hechos que tal vez ocurrieron, pero que no le involucraban a ella. Y esto es lo que a mí más me preocupa. Es un tema mucho más denso, mucho más difícil de explicar, porque ahí uno ya entra en ribetes jurídicos que por ahí la gente no entiende. Pero eso es lo único que pido. Pero tengan todos la tranquilidad que yo no estoy para encubrir un hecho de corrupción. La gente posiblemente tenga en la cabeza, los más grandes, los mayores de 40 años, 50 años, que pueden ser sus votantes, no solamente los jóvenes, tengan en la cabeza ese momento ejemplar que fue el juicio de las juntas. Bueno, para mí fue un momento ejemplar. Ese momento ejemplar, ¿qué es lo que...? Yo escribí un libro hasta en ese momento por el juicio de las juntas, se llamó Juicio de la Impunidad. Y escribía en un diario semanalmente, se llamaba El Diario del Juicio,
Y a mí me marcó mucho Sí, eso. lo sacaba de perfil. Sí. Claro, lo sacaba de perfil. Y me marcó mucho ese tiempo, me marcó mucho. Sin duda. Y es verdad, fue Para un, ustedes el día que Néstor, que Negri anda diciendo que nosotros lo maltratamos a Alfonsín, el día que Néstor habló en la ESMA y dijo que el Estado estaba en deuda, cuando nos dimos cuenta que nos habíamos reparado en el juicio de los comandantes, yo lo llamé a Alfonsín y se lo pasé a Néstor para pedirle las disculpas por la omisión. Yo. Ese fue un hecho ejemplar, sin ninguna duda. Nadie lo hace responsable, nadie razonablemente puede hacerle responsable de los desbandes de los discursos de Kirchner. Yo estaba ese día en la ESMA y fue un día muy conmocionante para todos. Me imagino, tan para conmocionante todos. Como para decir la mentira que enunció Kirchner ante millones de argentinos. ¿Cuál que mentira? Es la mentira de que por primera vez venía el Estado a ocuparse de esa cuestión. Eso no creo que fue una Después mentira. del juicio de las juntas. Eso no creo que fue una mentira. Después que la democracia fue amenazada por Rico, después de todo eso. No, pero la verdad, Beatriz, porque nobleza obliga. Yo fui testigo de todo, del momento que lo dijo y del momento después. Lo sabemos. Y sí. la verdad es que Néstor advirtió que había omitido eso. Yo la llamé a Magdalena Ruiz-Niñazo. Los psicoanalistas tendrían una explicación para eso, pero no importa. No. Yo entiendo que usted no pensaba eso. No, y él duda. tampoco, y Néstor tampoco. No es justo decir eso. No es justo decir eso. No me Néstor importa tampoco. de un presidente me importa muy poco lo que piensa en privado, me importa mucho lo que dice en público. Pero la verdad, Beatriz, por es eso, que los presidentes... si usted llega a presidente va a ser juzgado por lo que dice en público. Seguramente, pero no Beatriz, por lo que diga a la mañana tomando mate en privado. Pero Beatriz, los presidentes y los políticos, entre otras cosas, somos seres humanos. Y cometemos los errores que cometen los seres humanos. Incluso los actos fallidos que muestran lo que realmente se Pero la realidad es que tiene en la nosotros cabeza. veníamos de un tiempo, porque hay que acordarse en el momento en que eso fue dicho, Beatriz, ¿no? Veníamos de un tiempo donde se juzgó a los comandantes, la ley de obediencia de vida y punto final, las dos leyes impidieron seguir los juzgamientos. Esas dos leyes estaban en la Corte para revisar su constitucionalidad y los jueces estaban diciendo que no querían hacer nada respecto de declarar la inconstitucionalidad de esas leyes. Los jueces de la mayoría automática. Y yo conozco muy bien esa historia, porque a mí me vino a ver el secretario general del Ejército antes de que asuma Néstor, pidiéndome que por favor esas leyes queden en pie. Y con todo eso en el ánimo de Néstor, Néstor habló como habló. No quisiera llevarlo a ese pasado porque, digamos... No nos vamos a poner de acuerdo. No nos vamos a poner de acuerdo porque empezamos por Luder, que aceptaba la autoamnistía del Ejército. Bueno, nunca lo avalé eso. O sea que no quisiera llevarlo a ese pasado, pero nunca me parece igual reivindico muy convincente. Igual reivindico mucho lo que dice. Me parece muy Alfonsín. convincente lo que usted me responde. Y tengo dos preguntas más. ¿O está cansado? No, lo que hace falta. Si es presidente. Hace falta muchas arlos para cansarme. Muchas arlos hacen falta. Es un gusto, Beatriz. Se habla de manera torpe de una CONADEP de los medios, de manera torpe, y yo creo que tenemos que dejar de lado esa torpeza cometida por algunos intelectuales apresurados o viejos, qué sé yo, no sé a qué atribuirlo. Pero lo que sí me interesa es cómo piensa usted su futura relación con los medios. Le han cobrado su pasado de una manera indigna, yo lo he escrito. Gracias, eso, o sea que no estoy diciendo ninguna novedad, le han cobrado su pasado de una manera indigna, como si nadie tuviera un pasado en la Argentina, como si no, le han hecho política de expediente y de archivo, y yo creo que no se debe hacer esa política de expediente y de archivo, excepto en algunos temas que podríamos discutir. Entonces, ¿cómo piensa usted esa relación con los medios de aquí en más? Yo creo que nosotros tenemos que también ahí hacer una autocrítica entre nosotros como sociedad. Nosotros hemos vivido un tiempo muy difícil, de mucho enfrentamiento, donde los medios tuvieron un rol central, sin duda es así. Muchos hablan de 678. Si usted me pregunta de 678, a mi juicio, no es un buen producto periodístico, francamente, no lo es. Ahora, 678 fue un mal producto periodístico, como está lleno de malos productos periodísticos TN. Igual.
Ahora, los que quedaron estigmatizados es un grupo de periodistas en 678 que la verdad, por lo menos tuvieron la honestidad de decir, aclaro que yo pienso así, aclaro que yo no miento, yo no soy un independiente, yo pienso de este modo. Y en todo caso, la sociedad los juzgó y los condenó de un modo que no juzgó y condenó a otros. Yo a esta altura no quiero juzgar ni condenar a nadie. Quiero decir que valdría la pena ponerse en un lugar más ecuánime. Porque 678 fueron 4 años sacados del sistema mediático de la Argentina, los que participaron. Y allí había gente digna como Sandra Russo, Nora Beiras. Había gente digna, la verdad. Pero fueron sacados del sistema, fueron callados, fueron silenciados, fueron estigmatizados, de un modo que no estigmatizaron a otros. Entonces, era un canal público y había otras personas que podían ser calladas, estigmatizadas, provocadas, incluso provocadas siendo emisión al aire. Pero no me lo diga a mí, que yo he sido víctima de 678 muchas veces. Simplemente es una nota al pie. No, yo he sido víctima muchas veces. Era un canal público. Yo he sido muchas veces Por eso le estoy preguntando. Yo he sido muchas veces incluyen los canales públicos. Yo he sido muchas veces víctima de 678. Ahora, la verdad es que a mí no me gusta estigmatizar a nadie. Yo creo que fue un tiempo que estuvo asignado por esas características. Pero vamos ya a su política. Pero digo, 678, no, porque eso explica la locura de la CONADEP. Eso explica la locura de la CONADEP. Que alguien piensa que debe haber una CONADEP del periodismo. Eso es un delirio. Ahora, seamos justos, pongamos todo en el mismo lugar y atendamos a esto que estoy diciendo yo. 4 años silenciados, sacados de los medios, un grupo de periodistas que pensaban como pensaban y no escuché a nadie reclamar por esos periodistas. Y que son periodistas que además me maltrataron mucho a mí, Quiero aclararlo, Doctor Fernández, yo saco lo de 678. Ahora, vamos a la pregunta. Voy a la pregunta, ¿qué haría usted con los medios públicos? Ya que usted empezó ¿qué haría usted con los medios públicos? ¿Cómo sería el directorio de un medio público? ¿Cómo sería eso? Cuando yo fui jefe de gabinete tuve Canal 7. ¿Qué tipo de balance de género, balance político estaría en un medio público? Vamos a eso, que me parece mejor que discutir el pasado. No, lo que pasa es que como viene el tema de la CONADEP, me animé a decir esto, que me parece que vale la pena decirlo. Ahora, yo igual creo que hay que ponerle punto final a este debate. Realmente, fue un tiempo singular de la Argentina, donde unos hacían otra cosa y otros hacían periodismo de guerra. Digo, 2 locuras, todas locuras. Ahora, terminemos con esto, demos vuelta y miremos para adelante. Yo cuando me hacen esta pregunta siempre digo, miren lo que hice como jefe de gabinete, porque yo tuve los medios públicos bajo mi órbita. ¿Qué fue lo que yo hice en los medios públicos? Primer punto, entender que, por ejemplo, Canal 7 y Radio Nacional llega a esos lugares del país donde no llega ninguna radio. Muchos me pedían, fundamentalmente después del conflicto del campo, que yo convirtiera Canal 7 en un canal de noticias. Y yo decía, ¿pero qué vamos a enloquecer al pobre tipo que vive en Humahuaca con las noticias de los porteños? Entonces, si usted mira cómo fue mi gestión en Canal 7, con Rosario Lofrano de directora, nosotros lo que nos dedicamos era a tener los informativos a la mañana, al mediodía, a la tardecita y a medianoche. Que en esos informativos todos pudieran pasar y todos pudieran expresarse. Todos los opositores pasaron por ahí. Y nunca tuve un reclamo de censura. Nunca. Además, me hago una pregunta más concreta en eso, porque le reconozco ese pasado. La BBC tiene un directorio, el directorio de la BBC, que suele ser considerado un medio de alta calidad y de alta objetividad. En el directorio participa la oposición, representantes de la oposición. Pero eso es un tema que podríamos pensarlo. Le hago esa pregunta. Eso es un tema que podríamos pensarlo. Hay que cambiar todo el sistema de medios, pero es un tema que podríamos pensarlo. Yo la verdad no tengo, eso es democratizar los medios, Ahora, a lo que voy es que yo no sé por qué temen tanto, no lo digo por la pregunta, que es una pregunta mirando a futuro, pero muchos temen. Y yo digo, revisen lo que hicimos. Nosotros hicimos una programación federal, Badía tenía todas las tardes un programa que iba circulando por el país y de cada lugar del país sacábamos el programa cada tarde. Y en esos años ganamos 8 Martín Fierros por producciones
que hacía Canal 7. Y lo hicimos competitivo a Canal 7. Y no le teníamos que dar dinero extra del Tesoro más que lo que tenían. Y vendían publicidad y sobrevivían. Y lo mismo pasaba con Radio Nacional. Ahora, entiendo para volver a su futuro, si es que su futuro es un futuro presidencial. Entiendo entonces que usted contempla cambiar la estructura de dirección de los canales públicos y de las radios públicas de la Argentina. No, la verdad que no lo contemplo. Digo que si siguiera el modelo de porque la BBC... no podemos confiar en la buena voluntad de cada uno que pase pero es un buen tema de debate social, que está planteando. Si queremos tener medios públicos, como la televisión española o como la televisión inglesa, donde hay un directorio, donde participan opositores y se garantiza objetividad allí. Ahora, también tenemos que ser francos, ¿eso funcionará en la Argentina? Eso es una duda que tengo. Pero por ahí deberemos intentarlo. Yo no digo que no, No lo sé, créame Beatriz, que los medios públicos están en mi escala de problemas, tengo muchos más problemas antes, pero es un tema, es un problema y hay que resolverlo. Bueno, le hago una última pregunta que también tiene que ver con su gabinete, que es el lugar que la pluralidad de género va a ocupar en su futuro gobierno y las políticas de género van a ocupar en su futuro gobierno, si es que hay un futuro gobierno. Es que eso es un tema inevitable en la Argentina del presente, porque ese tema ganó espacio en la sociedad argentina. Si una revolución ha ocurrido en la Argentina es la demanda feminista, y negarlo es una soncera. A mí me parece que la demanda feminista nos pone a nosotros en el siglo XXI, y mientras no la tuvimos, estábamos muy atrás en el mundo. Nosotros discutimos cosas que el mundo dejó de discutir hace décadas. Y una de esas cosas es el derecho de la mujer a ser tratada en un plano de igualdad y a ser respetada como mujer. Y yo creo que ahí lo único que tengo que hacer es sumarme a esa marea, porque es muy saludable esa marea, Beatriz. Es muy sana. Y por eso hablé de crear un Ministerio de la Mujer. ¿Qué tendría que hacer ese Ministerio de la Mujer? Garantizar la igualdad. Que ninguna norma salga discriminando. Que en todos lados se garantice la participación femenina. Porque si no lo hacemos así, y no ponemos a mujeres que estén ocupadas en eso, es posible también que la inercia machista nos haga seguir viviendo igual. Y eso no lo podemos permitir. De eso estoy muy convencido, muy convencido. La verdad que yo no quiero vivir en un país donde la mujer sea maltratada. Esto ocurre mucho en el interior con los problemas de violencia de género, también en Buenos Aires, con los problemas de violencia de género. Eso no se soporta más, tampoco lo podemos seguir permitiendo. Gracias a Dios ahí tengo una ventaja, que hay un colectivo social que se ha puesto al frente de esa demanda. Lo único que tengo que hacer es acompañar ese colectivo social, y lo voy a hacer. No voy a hacer nada para que eso retroceda, nada. Lo único que tenemos que hacer es lograr que avance cada día más. Eso es lo único que tenemos que hacer. Y una pregunta indiscreta sería, de tener usted un primer gabinete, ¿cómo estaría eso representado? Bueno, estoy hablando de crear un el Ministerio de eso ya trascendió. Y hay varias mujeres en el gabinete que ya estoy pensando. ¿Quieres ser ministra, Beatriz? Si quieres, no. Le agradezco muchísimo. Gracias, Beatriz. Muchas gracias, de verdad. Gracias por el tiempo y por la oportunidad. Muchas gracias.